Bienvenidos a América Centera, los saluda Natalia Falá, como siempre un gusto acompañarlos. Vamos a comenzar nuestra agenda con un invitado que nos acompaña el día de hoy y es el doctor Carlos Arturo Guerrero. Él es coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy abrimos un espacio para hablar de dos temas muy importantes en materia de salud y tiene que ver con las enfermedades respiratorias y el COVID-19. Doctor Guerrero, bienvenido al programa y gracias por su tiempo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Comenzar preguntándole, según un reporte de la OMS, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son la tercera causa principal de muerte en el mundo. ¿Qué está causando que esta enfermedad sea tan común entre nosotros y por qué la evolución y el diagnóstico mismo de esta enfermedad puede complicarse tanto al punto de ocasionar la muerte? El problema es fundamentalmente en las grandes ciudades la polución. En situaciones como Colombia, algunos trabajos como por ejemplo la construcción, que absorben mucho polvo, entra al pulmón. En los campos, en las zonas rurales, la gente que cocina con leña. En las ciudades, la gente que trabaja con pinturas de carro, en general todo lo que indique partículas minúsculas que ingresen al pulmón. Entonces, ya sea humo o ya sean otras las partículas que mencioné, desencadena una reacción inflamatoria pulmonar que hace que las células del pulmón se mueran y sean reemplazadas por tejido, digamos, fibroso que no deja pasar el oxígeno, y eso lleva a lo que se conoce como enfisema pulmonar, que es simplemente que no puede pasar el oxígeno de la atmósfera una vez entra al pulmón hacia la sangre. Entonces, eso es un problema serio en este momento en el mundo industrializado y en Colombia por los hábitos que tienen de cocinar con leña. Doctor, hoy más que nunca y debido a la pandemia, cuidarnos de padecer un trastorno respiratorio es un tema sin duda muy importante. A su juicio, ¿qué hábitos podemos incorporar en nuestro día a día para precisamente prevenirlos? Pues una de las cosas que me preocupó desde antes de que llegara el virus a Colombia era que en Colombia la gente, digamos, estamos consumiendo muy pocos antioxidantes. Porque en Colombia básicamente no tenemos, por ejemplo, fuentes de omega 3 que son antioxidantes. Casi todos los aceites que consumimos son omega 6. La gente toma mucho, la gente fuma, la gente está en unas condiciones en las cuales es muy propenso para que llegue un virus y haga desastre. Por eso, en términos generales, una de las recomendaciones que siempre he dado es que la gente debe estar consumiendo fruta, verdura y antioxidantes. Uno de los antioxidantes más comunes que hay en el mercado es la N-acetilcisteína, que la gente lo conoce más como fluimucil, que también se utiliza en el enfisema pulmonar precisamente, y es el que yo, digamos, he estado diciéndole a la gente que lo deben usar de manera rutinaria en esta época de pandemia. Doctor, justamente iba para allá para hablar de algo tan importante que usted menciona, como lo es la prevención y el tratamiento en momentos donde estamos batallando contra el COVID-19, y tiene que ver con una molécula que desde hace varios años ayuda al tratamiento de enfermedades pulmonares, y es la que usted mencionó, la N-acetilcisteína. Me gustaría que usted nos explique en términos fáciles de entender para nuestra audiencia por qué es efectivo este medicamento, si lo podemos usar en pacientes con COVID y cómo se debe administrar. Bueno, yo lo que descubrí desde el año 2005 y hice las primeras publicaciones en el 2012 es que todos los virus RNA, incluyendo el virus del coronavirus, que también es un virus con genoma RNA, cuando entran a la célula, obligatoriamente hacen un mecanismo y es inducir oxidación, parecido a la oxidación que conocemos cuando se oxida el aguacate, cuando se oxidan los metales, simplemente que en la célula ocurre un fenómeno algo distinto, pero también es un mecanismo oxidativo, y los virus lo hacen como de una manera obligatoria porque es la manera de poder sintetizar sus proteínas y la manera de replicarse. Si no lo hacen, no tienen éxito. Entonces yo lo que descubrí, eso lo publiqué en el 2012, es que cuando se dan antioxidantes, y una de esas moléculas es la N-acetilcisteína, o sea, el fluimucil, cuando se dan esa molécula, drásticamente el virus no puede replicarse ni puede ensamblarse. Es decir, si una célula antes producía, por poner un ejemplo, 100 partículas
en poco tiempo ya no puede producir sino 10. Eso tiene una ventaja al organismo y es que entonces le da tiempo al organismo de controlar como si fuese una gripa, digamos, más o menos fuerte, pero no sin consecuencias, sin que mate la célula. Entonces, ese descubrimiento que hice y que publiqué desde el 2002 y que encuentran mis artículos a nivel internacional, fue muy útil entrando la pandemia y de esa manera traté a muchos pacientes y salvé a mucha gente. Doctor, hay especialistas que aseguran que la N-acetilcisteína es también efectiva para prevenir el contagio por COVID-19 y sus propiedades antioxidantes y que la molécula juega un rol importante como complemento de la vacunación. Yo le pregunto, ¿podemos incorporar este medicamento como método preventivo quienes no tenemos COVID-19? Y si sí, ¿cuál es la forma ideal de usar este medicamento? Lo que he recomendado es que las personas que atiendan público o incluso los médicos les he recomendado que tomen un sobre de Fluimucil de 600 miligramos cada 12 horas o diariamente si atienden público que no es de alto riesgo. Igualmente también les he recomendado a los pacientes que se mandan a vacunar de que desde el día anterior de mandarse a vacunar se tomen un sobre de Fluimucil cada 6 horas, igual el día que se vacunen y 3 días después. De esa manera evitamos las reacciones fuertes que tienen algunas vacunas. De esa manera he tratado a muchos pacientes y les ha ido muy bien haciendo ese tipo de tratamiento. Importante saberlo, ¿podemos encontrar este medicamento en cualquier droguería sin necesidad de una receta médica? Sí, esa es la ventaja. La N-acetilcisteína es un aminoácido que también está digamos, en los alimentos, simplemente que el que se vende como Fluimucil tiene digamos, una modificación pequeña que permite que sea mejor absorbido. Pero es un aminoácido común y corriente, no tiene dosis, no hay peligro si toma altas dosis, no hay ningún inconveniente. Más bien, lo que sí recomiendo es que cuando ya el paciente esté infectado, por ejemplo, de COVID, ahí sí lo debe tratar un médico porque las concentraciones que se utilizan y con las cuales yo salvé mucha gente, se requieren altas concentraciones que ahí sí tiene que tener un criterio médico. De hecho, yo llegué a usar, por ejemplo, 1.200 miligramos cada hora, hasta por 24 horas. Pero eso es, repito, algo que tiene que, en casos graves y en casos de pacientes que debieron haber estado en UCI, pero que no hubo necesidad de llevarlos a UCI y que se salvaron. Ahora, para pacientes que simplemente están previniendo, las dosis son menores. También he utilizado la N-acetilcisteína para otros virus, como Zika, chikungunya, para dengue. En esos casos, las dosis no son tan fuertes como he usado para el coronavirus. Ya para Zika y chikungunya he usado apenas 1.200 cada 4 horas, cada 6 horas, por menor tiempo. Ya para terminar, quisiera conocer su comentario personal, doctor Guerrero, sobre cómo ve el tema de COVID-19 en Colombia. Se lo pregunto porque si bien es cierto que hemos venido avanzando en materia de vacunación, los picos siguen siendo preocupantes y poco alentadores. Pues el problema es que, como está descrito cuando persiguen a alguien, llega un momento en el cual por más que se esconda, la persona se rinde. Y eso le pasa a la gente cuando nos encierran. Es decir, llega un momento en que psicológicamente la gente asume el riesgo de contagiarse a preferir seguir, digamos, encerrados. Entonces, y porque la economía no aguanta. Entonces, eso es de esperarse que la gente pues empiece a relajarse un poquito. Pues obviamente hay que decirle, yo siempre les he dicho a lo largo de todas las charlas que he dado, e incluso en mi Instagram, de que no hay que temerle al virus, pero sí hay que prevenirse. Y una de las cosas es tomando antioxidantes y evitando los mecanismos oxidativos. ¿Cuáles son los mecanismos oxidativos? Tomar, fumar, no hacer deporte, o sea, hacer una vida sedentaria, esos son mecanismos oxidativos. No consumir demasiados carbohidratos, porque eso genera mecanismos oxidativos. Entonces, en Colombia, pues desafortunadamente tenemos una economía muy atrasada y la gente tiene que salir a laboral, a trabajar, entonces es muy difícil mantenerlas. Yo lo que les recomiendo es vacúnense, hay que vacunarse. La vacuna no evita la enfermedad, pero sí previene la gravedad de la enfermedad.
Entonces es muy importante que todos nos vacunemos, es muy importante seguir manteniendo la mascarilla, es muy importante seguir haciendo las medidas que nos han dicho a través de los medios de comunicación y seguir y tomar antioxidantes y evitar los mecanismos oxidativos que ya mencioné. Pues quiero agradecer al doctor Carlos Arturo Guerrero, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Guerrero, gracias una vez más por habernos acompañado hoy en este espacio. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy siempre a la orden.